En las afueras de Ayacucho, donde los cerros se desdibujan entre la neblina perpetua del invierno andino, existía una hacienda que el tiempo parecía haber olvidado. La hacienda Santa Rosa había sido próspera en otro tiempo, cuando el patrón don Esteban Salazar comerciaba lana y ganado con Lima, pero en 1939 la propiedad languidecía bajo el peso de deudas impagables y secretos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El pozo estaba al fondo de la propiedad, cerca del límite donde comenzaba el monte espeso. Era un pozo antiguo, construido por manos indígenas décadas atrás, con piedras que sostenían historias que nadie recordaba ya. Durante el invierno, cuando el frío calaba hasta los huesos y la escarcha cubría los campos como un sudario blanco, el agua del pozo adquiría un color oscuro, casi negro, y despedía un olor metálico que hacía que los peones se santiguaran antes de acercarse. Catalina Rojas había llegado a la hacienda 5 años antes, en 1934, huyendo de una vida que prefería no recordar. Era una mujer callada, de manos fuertes y mirada esquiva, que trabajaba en la cocina de la casa principal. Los otros trabajadores la respetaban porque nunca hablaba de más y porque sabía curar el empacho con hierbas que recogía en el monte. Don Esteban la trataba con la indiferencia que reservaba para toda su servidumbre, pero su hijo, Rodrigo Salazar, había notado desde el primer día la belleza oscura de sus ojos. Y ahora, en este julio helado de 1939, Catalina llevaba 3 semanas desaparecida. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Nadie había reportado oficialmente su ausencia. Don Esteban simplemente había dicho a los demás trabajadores que Catalina había decidido marcharse, que le había pagado lo debido y que no había más que hablar del asunto. Pero Mariana, la muchacha que compartía cuarto con Catalina en las habitaciones del servicio, sabía que eso era mentira. Catalina no se había llevado nada, ni su ropa, ni la pequeña imagen de la Virgen del Carmen que guardaba bajo su almohada, ni las 3 monedas de plata que ahorraba envueltas en un pañuelo. La noche en que Catalina desapareció, Mariana la había visto salir del cuarto después de la cena. Eran cerca de las 9 y afuera soplaba un viento gélido que hacía crujir las tejas del techo. Catalina llevaba puesto su chal más grueso, el de lana negra que le había tejido su madre antes de morir. «¿A dónde vas con este frío?», le había preguntado Mariana, sentada en su catre remendando un calcetín. «El joven Rodrigo me mandó llamar», había respondido Catalina en voz baja, sin mirarla. «Dice que necesita ayuda con algo en la despensa». Mariana había fruncido el ceño. No era normal que el patrón joven pidiera ayuda a esas horas, y menos con ese frío. Pero Catalina ya había salido, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic que ahora, semanas después, resonaba en la memoria de Mariana como un presagio. Esa había sido la última vez que alguien vio a Catalina Rojas con vida. Los días siguientes fueron extraños. Don Esteban había estado inusualmente nervioso, gritando a los peones por cualquier cosa, encerrándose en su despacho con su hijo durante horas. Rodrigo, por su parte, había dejado de bajar al pueblo como solía hacerlo, y cuando Mariana se había atrevido a preguntarle por Catalina, la había mirado con ojos fríos y le había dicho que se ocupara de sus propios asuntos si valoraba su trabajo. Pero lo que realmente había sembrado el terror en la hacienda había comenzado la primera noche de helada fuerte, exactamente 2 semanas después de la desaparición de Catalina. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando los gritos despertaron a todos en la casa. Era don Esteban, aullando en su habitación con una voz que no parecía humana.
Los peones y sirvientes se habían apresurado hacia la casa principal, encontrando al patrón en el pasillo, temblando, con el rostro blanco como la cal. «¡El pozo!», repetía una y otra vez, señalando hacia la ventana que daba al fondo de la propiedad. «¡Está saliendo del pozo!». Rodrigo había intentado calmarlo, pero don Esteban lo había empujado con una fuerza sorprendente. Seguía señalando hacia la oscuridad exterior, donde la silueta del viejo pozo apenas se distinguía entre las sombras. «La vi. Salió del agua. Tiene el pelo lleno de algas y tierra, y me mira con esos ojos». Algunos de los peones más valientes habían salido con lámparas de aceite, caminando con cautela hacia el pozo. El viento helado les azotaba el rostro, y sus respiraciones formaban nubes blancas en el aire. Cuando llegaron al brocal de piedra, alumbraron el interior. El agua estaba negra y quieta, sin una sola ondulación en la superficie. No había nadie, pero cuando estaban a punto de regresar a la casa, Tomás Quispe, el capataz más viejo de la hacienda, había notado algo extraño. En el borde del pozo, sobre la piedra húmeda, había marcas, huellas de manos, pequeñas, de mujer, y estaban orientadas hacia afuera, como si alguien hubiera salido trepando desde el fondo. «Esto no está bien», había murmurado Tomás, santiguándose. «Esto no está nada bien». A la mañana siguiente, don Esteban había ordenado que nadie se acercara al pozo. Había hecho traer tablones y clavos, y entre él y Rodrigo habían sellado la abertura, clavando las maderas, con prisa, como si temieran que algo pudiera salir mientras trabajaban. Los golpes del martillo habían resonado por toda la propiedad, secos y violentos, como disparos. Pero sellar el pozo no había detenido lo que había comenzado. La segunda aparición ocurrió 3 noches después. Esta vez fue la cocinera, doña Gertrudis, quien la vio. La mujer había bajado a la cocina porque no podía dormir, planeando prepararse una infusión de manzanilla. Al encender la vela, había visto una figura junto a la despensa. Era Catalina, o lo que quedaba de ella. Estaba de pie, completamente quieta, con su vestido empapado pegado al cuerpo. El agua goteaba de su ropa formando charcos oscuros en el piso de tierra. Su pelo largo caía sobre su rostro como cortinas negras, pero entre los mechones brillaban sus ojos, abiertos de par en par, llenos de una acusación silenciosa. Tenía tierra bajo las uñas y alrededor de la boca, como si hubiera intentado cavar su salida de algún lugar profundo y oscuro. Doña Gertrudis había gritado hasta quedar ronca. Para cuando llegaron los demás, la aparición había desaparecido, pero el rastro de agua seguía allí, formando un camino que iba desde la puerta trasera de la cocina hasta el lugar donde había estado la figura, y luego de regreso hacia el exterior en dirección al pozo sellado. Rodrigo había intentado explicarlo como un sueño, una alucinación, pero todos habían visto el agua. Todos habían sentido el frío antinatural que aún persistía en la cocina, un frío que no tenía nada que ver con el invierno andino. Mariana, quien había sido la más cercana a Catalina, comenzó a hacer preguntas. Discretamente al principio, luego con más insistencia. Habló con los otros trabajadores, con los peones que vigilaban las tierras por la noche, con el muchacho que traía provisiones del pueblo, y así fue como comenzó a juntar las piezas de algo terrible. Un peón llamado Vicente le contó que la noche en que Catalina desapareció, había visto al joven Rodrigo caminando hacia el fondo de la propiedad, donde estaba el pozo. Iba solo, cargando algo pesado envuelto en una manta. Vicente no había querido involucrarse, pero ahora el recuerdo lo atormentaba. La lavandera, una mujer anciana llamada Domitila, le reveló que semanas antes de desaparecer, Catalina había ido a pedirle consejo. Estaba embarazada. El padre era Rodrigo Salazar, quien le había prometido matrimonio,
Pero cuando ella le había dado la noticia, él se había puesto furioso. Le había dicho que era una mentirosa, una buscona que intentaba atrapar a un hombre de bien. Le había ofrecido dinero para que se marchara y nunca volviera. Pero ella no quería el dinero, le dijo Domitila a Mariana, con lágrimas en los ojos. Ella lo amaba. Pensaba que él también la amaba. Mariana sintió que la rabia le quemaba por dentro. Catalina no se había ido. Catalina estaba en el pozo. Y Rodrigo Salazar, con la ayuda o al menos el conocimiento de su padre, la había puesto allí. Las apariciones continuaron, cada vez más frecuentes y más perturbadoras. Una noche, Rodrigo se despertó sintiendo que alguien lo observaba. Al abrir los ojos, la vio de pie junto a su cama. Catalina estaba más cerca esta vez, tanto que podía ver los detalles horribles, la piel hinchada y pálida, las algas enredadas en su cabello, la tierra negra que le llenaba la boca entreabierta, pero lo peor eran sus ojos, que lo miraban con una mezcla de dolor y furia infinita. Rodrigo había intentado gritar, pero no le salía la voz. La figura se inclinó sobre él y pudo sentir el olor, agua estancada, tierra mojada, descomposición. Una gota de agua cayó del cabello de Catalina sobre su mejilla, helada como hielo. Entonces, por primera vez, la aparición habló. Su voz sonaba ahogada, como si viniera desde el fondo de un abismo lleno de agua. Dijiste que me amabas. Rodrigo había empujado las mantas y había salido corriendo de su habitación, bajando las escaleras como un loco, gritando por su padre. Cuando don Esteban llegó con una lámpara, encontró a su hijo acurrucado en un rincón del recibidor, temblando, con manchas de agua y barro en las sábanas que había arrastrado consigo. Se acabó, había dicho don Esteban, con voz temblorosa pero firme. Mañana traigo al padre Anselmo. Él sabrá qué hacer. El padre Anselmo llegó al día siguiente desde el pueblo, un sacerdote viejo de manos temblorosas pero ojos agudos. Escuchó la historia que le contaron don Esteban y Rodrigo, una versión editada donde Catalina era simplemente una sirvienta problemática que se había marchado, y ahora su espíritu atormentaba la hacienda sin razón aparente. Pero cuando el padre Anselmo bendijo la casa y roció agua bendita en cada habitación, cuando llegó a la cocina, donde doña Gertrudis había visto la aparición, se detuvo. Pudo sentir algo denso en el aire, una presencia que no era natural ni benigna. ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó de repente, girándose hacia don Esteban. «¿Qué cuerpo, padre?», respondió el patrón, pero su voz sonaba falsa incluso a sus propios oídos. «El de la mujer que los atormenta. Los espíritus no permanecen en este mundo sin razón. Si ella está aquí, es porque busca algo, y generalmente buscan justicia». Don Esteban y Rodrigo intercambiaron miradas. Finalmente, fue Rodrigo quien habló, con voz quebrada. «Fue un accidente», y entonces, despacio, con pausas llenas de silencio, contó la verdad. Catalina había insistido en que reconociera al hijo que esperaba. Había amenazado con ir al pueblo, con contarle a todos que el hijo del patrón había deshonrado a una de sus trabajadoras. Rodrigo había entrado en pánico. Su padre tenía planes de casarlo con la hija de un comerciante de Lima, un matrimonio ventajoso que traería capital fresco a la hacienda en quiebra. Un escándalo con una sirvienta embarazada arruinaría todo. Esa noche, Rodrigo le había pedido a Catalina que lo encontrara en el pozo. Le había dicho que hablarían, que encontrarían una solución. Ella había ido, esperanzada, creyendo que finalmente él haría lo correcto. Pero cuando llegó al pozo, Rodrigo no estaba solo. Don Esteban también estaba allí. Habían discutido. Catalina había llorado, les había suplicado, y entonces, en un momento que Rodrigo juró que no había planeado, la había empujado. Solo quería que se callara, que dejara de llorar, que dejara de hacerlo sentir culpable.
pero estaban junto al borde del pozo y Catalina había perdido el equilibrio. El grito había sido breve, cortado por el golpe del cuerpo contra el agua allá en el fondo. Don Esteban y Rodrigo se habían quedado paralizados, mirando hacia la oscuridad del pozo. Habían esperado cualquier sonido, cualquier llamada de auxilio. No había habido nada. En lugar de reportar el accidente, pedir ayuda, intentar sacarla, don Esteban había tomado una decisión. Nadie debía saber lo que había pasado. Habían arrojado piedras al pozo, grandes rocas que habían rodado hasta el fondo. Luego, habían esperado 2 semanas antes de inventar la historia de que Catalina se había marchado, dándoles tiempo para que pareciera que simplemente había decidido irse. —¿Y el cuerpo sigue allí? —preguntó el padre Anselmo con una expresión de horror y repugnancia. Rodrigo asintió, incapaz de mirar al sacerdote a los ojos. —Debajo de las piedras, en el agua. El padre Anselmo se santiguó lentamente. Han cometido no solo un asesinato, sino también un sacrilegio. Esa mujer y su hijo nonato claman por justicia desde el lugar donde los dejaron morir. Mientras su cuerpo permanezca sin sepultura cristiana, su espíritu no conocerá descanso. Y tampoco ustedes. Esa misma tarde, como si el espíritu de Catalina hubiera escuchado la confesión, las manifestaciones se volvieron violentas. Los trabajadores de la hacienda comenzaron a escuchar golpes provenientes del pozo sellado. Golpes rítmicos, insistentes, como si alguien estuviera martillando desde adentro. Las tablas que cubrían la abertura temblaban con cada impacto. Mariana, quien ahora sabía la verdad gracias a los rumores que corrían entre los sirvientes después de la visita del padre Anselmo, reunió el coraje para enfrentar a Rodrigo directamente. Lo encontró en el establo, sellando a su caballo con manos temblorosas, claramente preparándose para huir. «¡Cobarde!», le dijo Mariana con una voz que cortaba como vidrio. «La mataste y ahora quieres huir». «¡Fue un accidente!», gritó Rodrigo girándose hacia ella. «Yo no quería. Ella no debió presionarme, no debió amenazarme. Estaba embarazada de tu hijo, te amaba, y la dejaste morir ahogada en ese pozo, como a un animal». Rodrigo levantó la mano como para golpearla, pero en ese momento todas las lámparas del establo se apagaron simultáneamente. La oscuridad cayó sobre ellos como una manta pesada. Y en esa oscuridad escucharon una respiración ahogada, mojada, que no venía de ninguno de ellos. Cuando Mariana logró encender nuevamente una lámpara, Rodrigo estaba solo en el establo, o al menos solo con los vivos. Porque de pie en la entrada, bloqueando la única salida, estaba la figura empapada de Catalina. Esta vez no se quedó quieta. Empezó a caminar hacia Rodrigo. El hombre gritó, retrocediendo hasta quedar acorralado contra los establos. Su caballo relinchó y pateó, asustado por algo que podía sentir pero no ver completamente. Catalina seguía avanzando, dejando huellas húmedas en el suelo de paja. Su rostro estaba más deteriorado ahora, más terrible, pero sus ojos ardían con una claridad que era puramente humana, puramente dolida. «¿Por qué?», preguntó su voz ahogada. «¿Por qué me dejaste morir?». Rodrigo se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, sollozando. «Lo siento, lo siento, lo siento. Tu hijo nunca conocerá la luz del sol, nunca respirará, nunca crecerá. ¿Lo sientes? ¿De verdad?». La aparición extendió una mano hacia él y Rodrigo vio que bajo las uñas rotas había sangre mezclada con tierra. Cerró los ojos, esperando el contacto, esperando que fuera el final. Pero no llegó. Cuando abrió los ojos nuevamente, Catalina había desaparecido. Mariana lo encontró allí encogido y temblando, murmurando disculpas al vacío.
El padre Anselmo organizó la excavación del pozo para el día siguiente. Reunió a varios hombres del pueblo, trabajadores que no tenían lealtad hacia los Salazar, y les explicó lo que debían hacer. Don Esteban intentó oponerse, pero el sacerdote lo enfrentó con una autoridad que no admitía discusión. Si no recuperan ese cuerpo y le dan sepultura cristiana, su alma quedará atrapada aquí para siempre, y ustedes también. Tardaron todo el día en desmantelar el sello del pozo, remover las piedras que habían sido arrojadas y finalmente descender con sogas y poleas hasta el fondo helado. El agua estaba turbia y oscura, y el frío era insoportable, pero después de horas de trabajo lograron encontrarla. Catalina estaba exactamente donde la habían dejado, entre las rocas en el fondo del pozo. Su cuerpo estaba en un estado de conservación extraño, casi intacto a pesar del tiempo que había pasado. Aún llevaba puesto su vestido oscuro y su chal de lana. Cuando la izaron hacia la superficie, varios de los hombres se santiguaron, porque su rostro, a pesar de la muerte, mantenía una expresión de terrible tristeza. La velaron esa misma noche en la capilla pequeña de la hacienda. El padre Anselmo rezó por ella, por su alma y por la del hijo que nunca nació. Mariana y otras mujeres de la hacienda la limpiaron con cuidado, le pusieron ropa limpia, le cepillaron el cabello. Era lo menos que podían hacer. Durante el velorio, algo extraordinario sucedió. El cuerpo de Catalina, que había permanecido extrañamente preservado, comenzó finalmente a mostrar los verdaderos signos de la muerte que le correspondían. Era como si su espíritu, al ver que finalmente recibía los ritos apropiados, hubiera dejado ir el último vestigio de vida que la ataba. La enterraron al día siguiente en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un sauce que se mecía con el viento invernal. El padre Anselmo ofició una misa completa y más de 50 personas del pueblo asistieron, personas que habían conocido a Catalina, que habían trabajado con ella, que la habían respetado. Rodrigo y don Esteban no asistieron al funeral. El padre los había prohibido explícitamente. Su presencia sería un insulto a su memoria. Después del entierro, el padre Anselmo fue a la casa de los Salazar. Los encontró en el despacho bebiendo whisky con manos temblorosas. El cuerpo ha recibido sepultura cristiana, les informó. Su alma ahora puede descansar. ¿Se acabó entonces?, preguntó don Esteban con voz esperanzada. ¿Ya no volverá? El padre Anselmo los miró con una expresión que mezclaba compasión y dureza. El espíritu de Catalina Rojas ya no caminará por esta tierra. Pero ustedes cargarán con lo que hicieron por el resto de sus días, y cuando llegue su hora, tendrán que responder ante un juez mucho más severo que cualquier tribunal terrenal. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Les aconsejo que busquen la redención mientras aún tienen tiempo, confiesen sus pecados, hagan penitencia, y si tienen algo de decencia, compensen a la familia de esa mujer por lo que le quitaron. Don Esteban bajó la cabeza, pero no dijo nada. Rodrigo miraba fijamente su vaso de whisky, como si allí pudiera encontrar alguna respuesta. El padre Anselmo se marchó, dejándolos solos con su culpa. Las semanas siguientes fueron extrañas en la hacienda Santa Rosa. Las apariciones cesaron completamente, en tal como el padre había dicho que sucedería. Pero la paz que todos esperaban no llegó. En su lugar quedó algo más pesado, más opresivo, la conciencia de lo sucedido. Los trabajadores miraban a los Salazar con una mezcla de miedo y desprecio. Mariana se encargó de que la historia se conociera en el pueblo, no en forma de chisme malicioso, sino como testimonio de la injusticia que se había cometido. Poco a poco, la reputación de la familia se fue desmoronando. Los comerciantes del pueblo comenzaron a cobrar precios más altos por sus servicios a la hacienda.
los trabajadores pedían salarios superiores, sabiendo que los Salazar no estaban en posición de negarse sin arriesgarse a que toda la fuerza laboral los abandonara. El matrimonio ventajoso que don Esteban había planeado para Rodrigo se canceló cuando la familia de la novia escuchó los rumores sobre lo sucedido. Don Esteban envejeció 10 años en 2 meses. Su cabello se volvió completamente blanco y desarrolló un temblor en las manos que nunca lo abandonó. Dejó de dormir bien y cuando dormía, gritaba en sueños. Los sirvientes que aún quedaban en la casa lo escuchaban suplicar perdón en la oscuridad de su habitación. Rodrigo cayó en la bebida. Pasaba los días encerrado en su cuarto, saliendo solo para buscar más alcohol. Su rostro se volvió demacrado, sus ojos hundidos. Ya no era el joven apuesto y arrogante que había seducido a Catalina. Era una sombra, un fantasma de sí mismo. Mariana dejó la hacienda 2 meses después del entierro. Antes de irse, visitó la tumba de Catalina una última vez. Había llevado flores silvestres que había recogido en el camino. «Espero que ahora estés en paz», murmuró, arrodillándose junto a la tumba. «Y espero que tu hijo esté contigo, en algún lugar mejor que este mundo cruel». Se quedó allí un rato más, escuchando el viento entre las ramas del sauce, y por un momento, solo un momento, creyó sentir una presencia cálida a su lado, como un agradecimiento silencioso. Luego se levantó y se marchó, dejando atrás la hacienda Santa Rosa y todos sus fantasmas. Los años pasaron y la historia de Catalina Rojas se convirtió en una leyenda local. Los padres la contaban a sus hijos como advertencia, sobre el poder de los ricos, sobre la importancia de la justicia, sobre cómo los muertos no olvidan las injusticias que sufrieron en vida. El pozo nunca se volvió a usar. Don Esteban lo mandó sellar permanentemente con cemento y luego hizo construir un muro alrededor, como si pudiera encerrar también la culpa que sentía. Pero el muro no lo ayudó. El viejo murió en 1943, solo y amargado, su fortuna casi completamente perdida. Rodrigo sobrevivió algunos años más, pero era una vida sin sentido. Nunca se casó, nunca recuperó la cordura completa. Los habitantes del pueblo lo veían deambular por las calles a veces, murmurando para sí mismo, disculpándose con alguien que solo él podía ver. Murió en 1947, durante una noche particularmente fría de invierno. Lo encontraron al día siguiente cerca del cementerio, congelado, con las manos extendidas hacia la tumba de Catalina, que aún se distinguía claramente bajo el sauce. Algunos decían que había ido a pedir perdón una última vez, otros que había sido llamado. La hacienda Santa Rosa fue eventualmente vendida y dividida en parcelas más pequeñas. El pozo sellado permaneció como recordatorio silencioso de lo que había sucedido allí. Incluso décadas después, nadie construía cerca de ese lugar. Las familias que compraron terrenos cercanos reportaban sensaciones extrañas, sueños inquietantes, la sensación de ser observados, el sonido de sollozos femeninos en las noches de invierno. Pero nunca más hubo apariciones. Catalina Rojas había obtenido lo que buscaba, no venganza, sino reconocimiento. Su muerte ya no era un secreto silenciado. Su historia se había contado, su cuerpo había recibido los ritos apropiados, y su memoria vivía en las palabras de aquellos que la habían conocido. En 1958, casi 20 años después de su muerte, la municipalidad de Ayacucho erigió una pequeña placa en el cementerio, cerca de su tumba. No mencionaba las circunstancias de su muerte, solo su nombre y las palabras, en memoria de Catalina Rojas, 1910-1939, no olvidada. Mariana, que para entonces vivía en Lima con su propia familia, volvió para la ceremonia. Era una mujer de mediana edad ahora, con canas en el cabello y arrugas de preocupación en la frente, pero cuando se paró frente a la tumba,
Sintió lo mismo que había sentido todas esas décadas atrás, que Catalina merecía más que el silencio, más que la injusticia. «Te prometí que no dejaría que te olvidaran», murmuró Mariana, tocando la piedra fría de la lápida. «Y cumplí mi promesa». El viento sopló entre las ramas del sauce, haciendo susurrar las hojas, y Mariana eligió interpretar ese sonido como una respuesta, como un gracias que atravesaba la distancia entre los vivos y los muertos. Años más tarde, cuando Mariana era ya una anciana y contaba historias a sus nietos, siempre incluía la de Catalina. Pero no la contaba como un cuento de terror para asustarlos, sino como una lección sobre la importancia de la justicia, sobre cómo los secretos tienen peso, sobre cómo incluso la muerte no puede acallar completamente la verdad. «¿Y de verdad la viste?», le preguntaban sus nietos con los ojos muy abiertos. «¿De verdad salía del pozo?». Mariana asentía, seria. «La vi. Y no era un monstruo. Era solo una mujer que había sufrido una injusticia terrible y que no podía descansar hasta que alguien reconociera lo que le habían hecho». «¿Y ahora dónde está?». «Ahora está en paz», respondía Mariana, mirando por la ventana hacia las montañas distantes de Ayacucho, donde siempre debió estar. La historia de Catalina Rojas se convirtió en parte del folclore de la región. Los antropólogos que estudiaban las leyendas andinas la documentaron, notando que era inusual porque tenía una base verificable en hechos reales. Las feministas la adoptaron como símbolo de las innumerables mujeres cuyas muertes habían sido silenciadas por hombres poderosos. Los artistas la inmortalizaron en pinturas y canciones. Pero para aquellos que la habían conocido, que habían trabajado a su lado en la Hacienda Santa Rosa, que habían escuchado su risa y visto su gentileza, Catalina no era un símbolo. Era una persona real que había vivido, amado, sufrido y muerto demasiado joven. El pozo mismo eventualmente se convirtió en un lugar de peregrinación extraño. No oficial, no marcado en ningún mapa turístico, pero conocido. Mujeres que habían sufrido injusticias similares iban allí, dejaban flores, encendían velas. Era como si el lugar se hubiera transformado de escenario de tragedia a santuario de memoria. En 1985, durante una renovación del cementerio, encontraron algo interesante en la tumba de Catalina. Alguien, no se sabe quién, había estado dejando monedas de plata allí irregularmente durante décadas, 3 monedas cada vez, envueltas en pañuelos blancos. Era exactamente la cantidad que Catalina había estado ahorrando cuando murió, lo que había dejado en su habitación. Mariana, cuando le contaron esto, sonrió con lágrimas en los ojos. «Alguien recuerda», dijo simplemente. «Alguien siempre recuerda». Hoy en día, más de 80 años después de aquella noche helada de julio de 1939, la historia de Catalina Rojas sigue viva. Las nuevas generaciones la conocen, aunque muchos detalles se han distorsionado con el tiempo, como sucede con todas las historias que pasan de boca en boca. Algunos dicen que el pozo todavía está maldito, otros que puedes escuchar su voz si te acercas en las noches de invierno. Hay quienes juran que han visto una figura femenina caminando cerca del cementerio, siempre en dirección al sauce donde está enterrada. Pero los que conocen la historia completa, la verdadera historia, saben que Catalina no deambula. Saben que encontró su descanso cuando finalmente le dieron lo que le correspondía: reconocimiento, ritos apropiados, memoria. Lo que persiste no es su fantasma, sino la lección de su historia. Una lección sobre el poder de la verdad, sobre cómo la justicia, aunque llegue tarde, aún importa. Sobre cómo incluso las voces silenciadas eventualmente encuentran la manera de ser escuchadas. Y sobre cómo el amor, incluso cuando es traicionado de la manera más cruel, deja una huella que el tiempo no puede borrar completamente.
En la tumba bajo el sauce, en el pequeño cementerio de Ayacucho, la lápida de Catalina Rojas ha sido mantenida cuidadosamente por manos anónimas durante décadas. Las flores frescas nunca faltan, especialmente en julio, el mes aniversario de su muerte. Y en las noches de invierno, cuando el frío cala hasta los huesos y la escarcha cubre los campos andinos, si prestas atención, puedes escuchar algo en el viento. No es un grito de terror, ni un lamento de dolor. Es algo más suave, más pacífico. Es el susurro de una mujer que finalmente descansa, sabiendo que su historia no fue olvidada, que su injusticia no quedó sin nombrar, y que su memoria vive en todos aquellos que creen que incluso los más vulnerables merecen justicia. Esa es la verdadera historia de la mujer del pozo, no un cuento de terror para asustar a los niños en la oscuridad, sino un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, sin importar cuán profundo intenten enterrarla, y que algunas veces la justicia llega desde los lugares más inesperados, incluso desde más allá de la tumba. La historia de Catalina Rojas no terminó con su entierro, ni siquiera con las muertes de quienes la habían asesinado. Como todas las historias que tocan algo profundo en el alma humana, continuó viviendo, transformándose, adaptándose a cada nueva generación que la escuchaba. En 1965, una joven estudiante de antropología de la Universidad Nacional de San Marcos llegó a Ayacucho para hacer trabajo de campo sobre leyendas locales. Su nombre era Elena Vargas, y había escuchado mencionar vagamente la historia de la mujer del pozo en Lima, pero los detalles eran confusos, mezclados con elementos sobrenaturales que parecían más ficción que realidad. Elena se alojó en una pequeña pensión en el pueblo y comenzó a entrevistar a los habitantes mayores. Al principio, muchos se mostraban reticentes a hablar. Era un tema doloroso, que removía viejas heridas y resentimientos. Pero Elena era paciente y respetuosa, y eventualmente las lenguas se soltaron. Fue doña Domitila, ya muy anciana y casi ciega, quien le contó la historia más completa. Recordaba perfectamente el día en que Catalina había ido a pedirle consejo sobre su embarazo. Recordaba su miedo y su esperanza mezclados en esos ojos oscuros. Era una buena muchacha, le dijo a Elena con voz temblorosa por la edad. No merecía lo que le pasó. Nadie merece morir así, sola y asustada en el fondo de un pozo oscuro. Elena escuchó docenas de testimonios similares durante las semanas siguientes. Habló con antiguos trabajadores de la hacienda, con personas que habían conocido a los Salazar, con el sobrino del padre Anselmo, que recordaba las historias que su tío le contaba sobre el caso. Lo que emergió de todas estas conversaciones no era un cuento de fantasmas, sino la documentación de un feminicidio que había quedado impune durante años, hasta que la propia víctima, de maneras que desafiaban la explicación racional, había forzado que se reconociera la verdad. Elena escribió su tesis sobre el caso titulada Justicia desde la tumba, el caso de Catalina Rojas y la memoria colectiva en Ayacucho. No intentó explicar los elementos sobrenaturales de la historia. En cambio, se enfocó en cómo una comunidad había preservado la memoria de una injusticia y cómo esa memoria servía como advertencia y lección moral. Lo que es fascinante, escribió Elena en su introducción, no es si el fantasma de Catalina realmente caminó o no. Lo fascinante es que una comunidad completa creyó que lo hizo, y que esa creencia llevó a acciones reales, el entierro apropiado, el reconocimiento público de lo sucedido, el ostracismo social de los perpetradores. En cierto sentido, no importa si los eventos sobrenaturales fueron reales, sus consecuencias ciertamente lo fueron. La tesis de Elena ganó reconocimientos académicos y fue eventualmente publicada como libro.
Llevó la historia de Catalina más allá de Ayacucho, a Lima, a otras partes del Perú, incluso al extranjero, cuando fue traducida al inglés años después. Pero mientras Elena documentaba el pasado, algo estaba sucediendo en el presente. La hacienda Santa Rosa, o lo que quedaba de ella, había sido comprada en 1960 por una familia del pueblo, los Mendoza, que habían hecho fortuna con el comercio de lana. Habían renovado la casa principal, convertido parte de las tierras en campos de cultivo modernos, y generalmente traído nueva vida a un lugar que había estado muriendo lentamente durante décadas. La familia Mendoza conocía la historia, por supuesto. Todos en la región la conocían. Pero eran gente práctica, no supersticiosa, y no iban a dejar que viejas leyendas les impidieran hacer un buen negocio. Todo fue bien durante los primeros años. La hacienda prosperó bajo su administración. Contrataron trabajadores locales, pagaban salarios justos, trataban a todos con respeto. No había fantasmas, no había apariciones. La vida continuaba normalmente, hasta que en 1968 decidieron excavar el antiguo pozo, no por curiosidad morbosa, sino por necesidad práctica. Querían instalar un sistema de riego moderno y necesitaban evaluar las fuentes de agua subterránea en la propiedad. El viejo pozo, aunque sellado, podría darles información valiosa sobre el nivel freático. Don Carlos Mendoza, el patriarca de la familia, contrató a un equipo de ingenieros de Lima. Les dio instrucciones específicas: romper el sello de cemento, inspeccionar el pozo, tomar mediciones y luego sellarlo nuevamente de manera apropiada y permanente. Los trabajadores locales que ayudaban con la excavación estaban nerviosos, conocían la historia demasiado bien. Pero don Carlos les aseguró que no había nada que temer, que eran solo supersticiones viejas. Comenzaron el trabajo una mañana de julio, coincidentemente cerca del aniversario de la muerte de Catalina, aunque nadie lo mencionó en voz alta. El sello de cemento era grueso y tomó varios días romperlo. Cuando finalmente lograron abrir un hueco lo suficientemente grande para ver el interior, uno de los ingenieros descendió con linternas y equipo de medición. Lo que encontró lo dejó perplejo. El fondo del pozo estaba seco, completamente seco. No había agua, lo cual era extraño considerando el nivel freático de la región. Pero lo que era aún más extraño era lo que había en el fondo, preservado perfectamente por la sequedad y la oscuridad. Había huesos, muchos huesos, pero no eran de Catalina. Su cuerpo había sido recuperado y enterrado apropiadamente décadas atrás. Estos eran huesos más antiguos, mucho más antiguos. Llamaron a arqueólogos de la universidad. Lo que descubrieron fue asombroso. El pozo había sido construido sobre un antiguo sitio de entierro preincaico. Los huesos pertenecían a docenas de individuos, enterrados allí siglos antes de que los españoles llegaran a Perú. Pero había algo más. Entre los huesos antiguos encontraron objetos que databan de época mucho más reciente. Un chal de lana negra, deteriorado pero reconocible. Un pequeño medallón de plata con la imagen de la Virgen del Carmen. 3 monedas de plata, envueltas en un pañuelo deshecho. Eran las pertenencias de Catalina, las que había dejado en su habitación la noche que murió. Las cosas que Mariana había guardado durante años como recuerdos de su amiga. Don Carlos llamó inmediatamente al padre del pueblo, el padre Miguel, sucesor del ya fallecido padre Anselmo. «No entiendo», dijo don Carlos, señalando los objetos. «El cuerpo fue recuperado y enterrado en el cementerio hace décadas. ¿Cómo llegaron estas cosas aquí?» El padre Miguel examinó los objetos con cuidado. Luego miró hacia el fondo del pozo seco. «Alguien las puso aquí», dijo finalmente. «Alguien que quería que algo de ella permaneciera en este lugar. Quizás como memorial, quizás como advertencia. Los arqueólogos querían llevarse todo para su estudio, pero el padre Miguel se opuso firmemente. Este es un lugar sagrado.
doblemente sagrado ahora. Los muertos antiguos merecen respeto, y la memoria de Catalina Rojas también. No se puede simplemente excavar y llevarse todo a un museo. Después de largas negociaciones, llegaron a un compromiso. Los huesos preincaicos serían estudiados in situ, documentados apropiadamente, y luego vueltos a enterrar con una ceremonia que honrara tanto las tradiciones andinas antiguas como las católicas modernas. Las pertenencias de Catalina serían limpiadas y preservadas, pero permanecerían en Ayacucho, en el pequeño museo local. Durante la ceremonia de reentierro, que tuvo lugar en el verano de 1969, sucedió algo notable. Don Carlos había invitado a todos los habitantes del pueblo a asistir, queriendo que fuera un acto comunitario de respeto y reconciliación. Entre los asistentes estaba una anciana de casi 80 años, apoyada en el brazo de una mujer más joven. Era Mariana, que había regresado de Lima específicamente para este evento, acompañada de su hija. Cuando el padre Miguel bendijo el lugar, cuando los descendientes de las comunidades indígenas locales ofrecieron sus propias ceremonias tradicionales, cuando finalmente sellaron nuevamente el pozo, Mariana se acercó y dejó algo en el borde, un ramo de flores silvestres exactamente como las que había dejado en la tumba de Catalina tantos años atrás. «Ahora sí puedes descansar completamente», murmuró, rodeada de otros que también merecían ser recordados. Don Carlos se acercó a ella después de la ceremonia. «Señora, siento mucho lo que le pasó a su amiga, si hubiera sabido». Mariana lo detuvo con un gesto suave de la mano. «Usted no tiene culpa de lo que hicieron los Salazar, y ha hecho lo correcto ahora, tratando este lugar con respeto. Eso es lo que importa». ¿Cree que su espíritu está en paz ahora? Mariana miró hacia el pozo sellado, luego hacia las montañas en la distancia, luego de vuelta a don Carlos. Creo que nunca dejó de estar en paz después de que recibió sepultura apropiada. Lo que no estaba en paz éramos nosotros, los vivos, llevando el peso de lo que le pasó. Pero historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser recordadas. No para atormentarnos, sino para enseñarnos. Pasaron los años, y la historia de Catalina continuó evolucionando. En 1978, durante un festival cultural en Ayacucho, un grupo de teatro local presentó una obra basada en su historia. No era una obra de terror, sino un drama social que exploraba temas de clase, género y justicia. La obra fue tan exitosa que la llevaron de gira por otras ciudades del Perú. En 1985, una cantautora de música andina compuso una canción sobre Catalina. La letra hablaba de una mujer valiente que se negó a ser silenciada, incluso en la muerte. La canción se volvió popular en las peñas folclóricas de todo el país. En 1992, el gobierno regional designó oficialmente el sitio del antiguo pozo como patrimonio histórico local, no por los eventos sobrenaturales, sino como recordatorio de una injusticia histórica y como símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres. Y en 2003, el centenario del nacimiento de Catalina, aunque nadie sabía la fecha exacta, se había establecido arbitrariamente. El municipio organizó una serie de eventos conmemorativos. Entre los invitados especiales estaba la bisnieta de Mariana, una joven abogada llamada Sofía que trabajaba defendiendo a mujeres víctimas de violencia doméstica. Sofía nunca había conocido a su bisabuela Mariana, quien había fallecido en 1985. Pero había crecido escuchando las historias que su abuela le contaba sobre la amistad entre Mariana y Catalina, sobre la valentía de ambas mujeres en circunstancias difíciles. Durante el evento conmemorativo, Sofía dio un discurso que conmovió a todos los presentes. La historia de Catalina Rojas, dijo, no es solo la historia de una mujer que murió hace más de 60 años.
Es la historia de todas las mujeres cuyas voces han sido silenciadas, cuyas muertes han sido ignoradas o justificadas. Y es también la historia de cómo la verdad, eventualmente, siempre encuentra su camino hacia la luz. Hizo una pausa, mirando hacia el público. Mi bisabuela Mariana me enseñó algo importante a través de las historias que contaba, que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Que la justicia no es algo que simplemente sucede, sino algo que debemos exigir, luchar por conseguir y defender. Terminó su discurso citando algo que Mariana solía decir: los muertos no pueden hablar por sí mismos. Somos nosotros, los vivos, quienes debemos contar sus historias. Después del evento, Sofía visitó la tumba de Catalina. El sauce había crecido enorme durante las décadas, sus ramas colgando como cortinas verdes alrededor de la lápida. Era un lugar hermoso, pacífico. Sofía dejó flores frescas, continuando la tradición que su bisabuela había comenzado tantos años atrás. Y mientras estaba allí, de pie en el silencio del cementerio, sintió algo que no podía explicar completamente, una sensación de conexión, de continuidad, como si hubiera un hilo invisible que conectaba a Catalina con Mariana, con su abuela, con su madre y ahora con ella. No era miedo, no era tristeza, era algo más cercano a la determinación, a la promesa silenciosa de que la lucha que Catalina había comenzado sin quererlo, la lucha porque las vidas de las mujeres fueran valoradas y sus muertes no fueran silenciadas, continuaría. En 2015, durante las excavaciones para un nuevo proyecto de desarrollo en las afueras de Ayacucho, los trabajadores descubrieron algo inesperado. Era una caja de metal enterrada bajo casi 1 metro de tierra. Dentro había un cuaderno, protegido del deterioro por el metal que lo rodeaba. El cuaderno perteneció a Catalina Rojas. Era un diario que había mantenido durante los últimos 2 años de su vida. Las autoridades locales contactaron a Sofía, quien para entonces era una reconocida defensora de derechos humanos y experta en casos de feminicidio histórico. Le pidieron que supervisara la preservación y eventual publicación del diario. Leer las palabras de Catalina, escritas en su propia mano, fue una experiencia profundamente conmovedora para Sofía. Por primera vez, Catalina no era solo la víctima de una historia trágica, era una persona real, con pensamientos, sueños, miedos y esperanzas. Escribía sobre su trabajo en la hacienda, sobre los otros trabajadores que se habían convertido en su familia. Escribía sobre Mariana con particular cariño, llamándola mi hermana del corazón. Escribía sobre su amor por Rodrigo, un amor que incluso en las páginas del diario se sentía teñido de incertidumbre y miedo. Una entrada, fechada 2 meses antes de su muerte, decía: Rodrigo me prometió hoy que me llevaría a conocer Lima algún día. Me habló de la ciudad, de las grandes avenidas y los edificios hermosos. Pero cuando le pregunté cuándo podríamos ir, se puso nervioso y cambió de tema. A veces siento que le avergüenza que lo vean conmigo. Me dice que me ama, pero solo cuando estamos solos. ¿Es así como debe sentirse el amor? No lo sé. Mamá murió antes de que pudiera preguntarle estas cosas. Otra entrada de solo unas semanas antes de su muerte. Le conté a Rodrigo sobre el bebé hoy. Pensé que se alegraría, pensé que finalmente dejaríamos de escondernos, pero se enojó tanto. Me dijo cosas terribles, me llamó mentirosa, traidora, dijo que intentaba atraparlo. No entiendo. ¿Cómo puede decir que me ama y al mismo tiempo tratarme así? Tengo miedo, no sé qué voy a hacer. La última entrada era de la noche de su muerte. Rodrigo me mandó llamar. Dice que quiere hablar, que se disculpará, que encontraremos una solución. Quiero creerle, necesito creerle.
Mariana me advirtió que no fuera, que algo no se siente bien, pero tengo que ir. Tengo que darle una oportunidad. Por nuestro hijo, tengo que intentarlo. El diario terminaba ahí. El resto de las páginas estaban en blanco. Sofía lloró cuando terminó de leer. Lloró por Catalina, por todas las esperanzas y sueños que nunca se cumplirían. Lloró por el bebé que nunca nació. Lloró por la injusticia brutal de todo ello. Pero también sintió algo más: gratitud. Gratitud porque ahora tenían las propias palabras de Catalina, su propia voz. Ya no dependían solo de los recuerdos de otros o de las leyendas que se habían formado alrededor de su muerte. Ahora podían conocerla como realmente era. El diario fue publicado en 2016, acompañado de ensayos contextualizando la historia y analizando lo que revelaba sobre las relaciones de poder, género y clase en el Perú rural de los años 1930. Se convirtió en lectura obligatoria en varios cursos universitarios sobre estudios de género e historia peruana. Y así, casi 80 años después de su muerte, Catalina Rojas finalmente pudo contar su propia historia con sus propias palabras. El libro del diario incluía, como apéndice, fotografías del cementerio donde Catalina estaba enterrada, del antiguo sitio de la Hacienda Santa Rosa y de varios objetos asociados con su historia que se preservaban en el museo local. También incluía algo extraordinario: una fotografía de Catalina, la única que se conocía que existía. La había encontrado un coleccionista de fotografías antiguas en Lima, quien la había comprado en un mercado de pulgas sin saber su importancia. Era una foto pequeña, gastada, tomada probablemente alrededor de 1936 o 1937. Mostraba a un grupo de trabajadores de una hacienda y entre ellos, de pie en la segunda fila, estaba Catalina. La calidad no era excelente y la foto estaba dañada por el tiempo, pero era suficiente. Podías ver su rostro, joven, seria para la cámara como era costumbre en esa época, pero con una suavidad en los ojos que sugería amabilidad. Llevaba un vestido sencillo y su cabello largo recogido en una trenza. Finalmente, después de décadas de ser solo un nombre en una historia, Catalina Rojas tenía un rostro. La publicación de la fotografía tuvo un impacto inesperado. De repente, para muchas personas, especialmente mujeres jóvenes, Catalina se volvió real de una manera que nunca había sido antes. No era solo una víctima en una historia de fantasmas, era una mujer real que había sonreído, trabajado, amado y sufrido. Las redes sociales se llenaron de tributos. Artistas crearon ilustraciones basadas en la fotografía. Grupos feministas la adoptaron como símbolo de su lucha. En las marchas contra la violencia de género era común ver pancartas con su imagen y las palabras «Justicia para Catalina», no solo por ella, sino por todas las mujeres cuyas vidas habían sido cortadas por la violencia masculina. La historia había completado un círculo extraordinario, de un asesinato silenciado, a una leyenda de fantasmas, a un caso documentado de injusticia, a un símbolo cultural y finalmente a una persona recordada en su totalidad. En 2019, 80 años exactos después de su muerte, la ciudad de Ayacucho organizó la conmemoración más grande que se había hecho hasta entonces. Miles de personas asistieron, incluyendo funcionarios del gobierno, académicos, artistas y gente común que simplemente sentía que la historia de Catalina merecía ser honrada. Sofía, ahora una mujer de mediana edad con sus propios hijos, fue la oradora principal. Habló sobre el legado de Catalina, sobre cómo una vida cortada trágicamente había, de manera inesperada, cambiado tantas otras vidas. Catalina Rojas no eligió ser un símbolo, dijo Sofía. Ella solo quería vivir, amar, tener a su hijo. Pero en su muerte y en la forma en que su memoria fue preservada y honrada por personas como mi bisabuela Mariana,
se convirtió en algo más grande. Se convirtió en un recordatorio de que cada vida importa, de que cada muerte injusta debe ser reconocida, de que la verdad eventualmente prevalece. Después del discurso, hubo una procesión desde el centro de la ciudad hasta el cementerio. Miles de personas caminaron en silencio respetuoso, cada una llevando una vela. El cementerio se iluminó con miles de luces parpadeantes, un mar de llamas pequeñas en la oscuridad. En la tumba de Catalina, bajo el viejo sauce que ahora era un árbol gigantesco, dejaron montañas de flores. Había rosas, lirios, flores silvestres como las que Mariana solía dejar. Había también mensajes escritos en papel, dejados por mujeres de todas las edades. Gracias por no permitir que te silenciaran. Tu historia me dio el coraje para dejar a mi abusador. Descansa en paz, hermana. No estás olvidada. Entre la multitud, nadie notó a una mujer mayor que se mantenía al margen, observando con lágrimas en los ojos. Era una de las últimas personas vivas que había conocido personalmente a Catalina. Una mujer que había sido niña cuando trabajaba en la hacienda con su madre. Se acercó a la tumba cuando la multitud comenzó a dispersarse, dejó una sola flor blanca y murmuró: «Catalina, ojalá pudieras ver esto, ojalá pudieras ver cuántas vidas tocaste, cuántas personas te recuerdan, fuiste mejor de lo que este mundo merecía». Se quedó allí un momento más, luego se alejó lentamente, apoyándose en su bastón. La noche cayó sobre el cementerio de Ayacucho. Las velas eventualmente se apagaron, las personas regresaron a sus hogares, el silencio retornó. Solo el viento quedó, susurrando entre las ramas del sauce, meciendo las flores dejadas en la tumba. Y en ese silencio, si hubieras estado allí escuchando con atención, podrías haber jurado que había algo más en el viento. No un grito ni un lamento, sino algo que sonaba casi como satisfacción, como paz finalmente encontrada. La historia de Catalina Rojas, la mujer del pozo que ascendió en invierno reclamando justicia, había alcanzado su conclusión. No con venganza ni terror, sino con algo mucho más poderoso: memoria, reconocimiento y la certeza de que su vida, aunque cortada brutalmente, había significado algo. 80 años después de aquella noche helada de julio de 1939, Catalina finalmente tenía lo que siempre había merecido: justicia, dignidad y un lugar permanente en los corazones de aquellos que creen que ninguna vida debe ser olvidada, ninguna muerte silenciada. Su historia continúa siendo contada, y continuará siendo contada mientras haya quienes crean que la verdad importa, que la justicia vale la pena luchar por ella, y que incluso las voces más silenciadas eventualmente encuentran su manera de ser escuchadas, porque algunas historias son demasiado importantes para olvidar, y algunas personas, aunque se fueron hace mucho tiempo, siguen vivas en las lecciones que sus vidas nos enseñaron. Catalina Rojas fue una de ellas, y así permanecerá por siempre.